Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la configuración recomendada para videojuegos en HDR de este Smart TV LG UP7500 con panel ADS utilizando esta consola Xbox Series X. En este momento están viendo la configuración aplicada con este videojuego Crash CTR. Deben tener en cuenta que en los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas este televisor viene con panel VA. El resto de tamaños, como es este de 55 pulgadas, tiene panel ADS que, como muchos de ustedes ya saben, tiene un comportamiento similar a los IPS, buenos ángulos de visión, colores un poquito más vivos en comparación a los paneles VA, pero mayores problemas de clouding, blooming y resplandores o sangrados de luz. Entonces miren, estos son los resultados sin aplicar la configuración recomendada por mí, es decir, dejando los valores que vienen de fábrica en el modo juego de este UP7500 con panel ADS, recuérdenlo, con este videojuego Resident Evil 7 que es en 4K y tiene función de HDR o alto rango dinámico. Entonces la idea es pasar de ver esto a esto, en donde, como pueden notar, los problemas o la intensidad del efecto clouding y de los resplandores de luz en bordes y esquinas decrece considerablemente, y de hecho el resto de la imagen mejora su calidad en cuanto a detalles. Entonces tengan en cuenta que el principal objetivo de las configuraciones que les voy a mostrar recomendadas por mí es ese: disminuir la intensidad de los efectos clouding o nubosidad y resplandores o sangrados de luz en bordes y esquinas, no solamente con este Resident Evil 7 sino también con otros videojuegos, principalmente aquellos que tienen HDR o alto rango dinámico, porque es en ese tipo de videojuegos donde más se notan sobre todo los efectos de sangrados de luz en las esquinas principalmente. Es importante mencionar que este video lo hice antes de la primera actualización de software de este televisor. Después de la primera actualización de software les va a aparecer una Game Bar que les va a permitir acceder a este mismo optimizador de juego, en donde simplemente deben escoger en este caso el género del juego en estándar. Luego de esto incrementan el ecualizador de negros hasta 20 y el ecualizador de blancos lo dejan en 10, tal cual como viene de fábrica, y el resto de parámetros simplemente en este optimizador de juego no los deben modificar. Luego se dirigen a todos los ajustes, imagen, configuración avanzada, primero acá en brillo, el brillo del panel en este caso lo colocan en 90, el contraste en 100, el brillo de la pantalla lo incrementan hasta 55. El mapeo de tono HDR desde mi perspectiva me parece que hace un mejor trabajo dejándolo en encendido, y el nivel de negro lo dejan en automático. Luego se van aquí en color. Aquí donde dice profundidad de color pueden tantear entre 60 y 65, ya esa es una cuestión muy personal. Tinte en 0, resto de parámetros no se deben modificar, simplemente aquí en balance de blancos, temperatura de color. Si quieren una temperatura un poco más cálida o amarillenta, incrementan el valor. Si la quieren más azulada o fría, lo decrecen. Yo prefiero dejarlo en 0, que es una temperatura de color digamos que estándar. Aquí en claridad deben tener en cuenta que si el videojuego tiene muy poca resolución, pueden probar con la nitidez incrementando este valor hasta que de pronto noten mejorías en cuanto a la pixelación, y en super resolución igual pueden probar en bajo, medio o alto dependiendo de la resolución del videojuego, sobre todo si tiene muy poca, pero como este tiene 4K está bien dejarlo en 10 la nitidez y super resolución en apagado. Antes de continuar, les invito a que si el video les gusta le den clic al botón de like y que además se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras a muy buenos precios. Aquí vuelvo y les muestro entonces los resultados de esta configuración en este videojuego Resident Evil 7, que es en 4K con HDR por supuesto.
Aquí se los muestro con este videojuego Destiny 2, que también es en 4K con HDR. Esta es la parte colorida de este videojuego, por así decirlo. Como ven, la calidad gráfica de sus colores y de los detalles no decrece, de hecho mejora. Y aquí, entrando a estas partes oscuras, el efecto clouding y de resplandores decrece considerablemente. La cámara con la que grabo exagera un poco estos resplandores y efecto clouding, pero sí que se verá más exagerado, no solamente a través del video, sino también en la vida real, con las configuraciones que vienen de fábrica. Tengan en cuenta que este es un televisor de gama baja o de gama de entrada que tiene una tecnología de retroiluminación LED directa, no soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Su cantidad de brillo en nits en SDR o rango dinámico estándar es de 279, en HDR de 282 y también de 282 al utilizar su modo juego. Estos vendrían a ser los resultados de la misma configuración que ya les mostré en este videojuego PES 2021, que también tiene función de HDR o alto rango dinámico. Si el videojuego que ustedes van a utilizar no tiene HDR, igualmente se pueden basar en algunos parámetros que ya les mostré para aplicar las configuraciones, principalmente para intentar reducir la intensidad del clouding y de los resplandores de luz o sangrados de luz en esquinas, porque digamos que es el principal problema y casi que el único punto negativo de los televisores como este que están viendo, que tienen paneles ADS, o aquellos también que tienen paneles IPS. Porque en cuanto a colores, la verdad es que se desempeñan muy bien ese tipo de televisores con ese tipo de paneles. De hecho, algunos podrían decir que un poquito mejor en comparación a los televisores con paneles VA. Y ustedes se preguntarán por qué entonces no irse de lleno por un televisor con panel VA que tiene menos problemas o menos intensidad con los efectos de clouding y de blooming y sangrados de luz. Pues simplemente porque los paneles VA tienen ángulos de visión que son muy malos para algunas personas. Los consideran así porque cuando ven sus pantallas desde un ángulo muy amplio, los colores lucen muy blanquecinos. Pero con este tipo de televisores como el que están viendo en este video, UP7500 con panel ADS, que se comporta de una forma similar a los IPS, tiene muy buenos ángulos de visión, muchísimo mejores en comparación a un televisor con panel VA. Ahora bien, aquí vuelvo y se lo recuerdo porque es muy importante. Este televisor, al igual que casi todos los LG de esta gama o con pantallas LCD LED en tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas, suelen venir con paneles VA. El resto de tamaños, como es el caso de este de 55 pulgadas con paneles ADS o IPS. Entonces esta configuración que les he mostrado aplica para los televisores que tienen este tipo de panel ADS, que recuerden tienen muchos problemas de clouding y de blooming con escenas que tienen mucha oscuridad, sobre todo aquel contenido como videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico, que son muy notorios cuando apagan las luces de la habitación totalmente. Tengan en cuenta que este televisor viene con dos puertos HDMI, son 2.0, no soporta puertos HDMI 2.1, no soporta los 120 Hz en 4K, solamente hasta 60 Hz en 4K de tasa de refresco. Sí soporta los 120 Hz, pero solamente hasta 1080p o Full HD. No soporta ni tasas de refresco variables ni FreeSync, ni tampoco G-Sync, y su tiempo de input lag en 4K a 60 Hz puede oscilar entre los 10 y 11 milisegundos. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que puedan disfrutar de algunos beneficios y así además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones, todo esto para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.